La escalada del conflicto bélico en Medio Oriente ha desatado una ola de volatilidad en los mercados financieros globales, impactando fuertemente en las bolsas, los precios del petróleo y la percepción del riesgo en economías emergentes como Argentina. La semana que concluye ha estado marcada por caídas en los ADRs y el S&P Merval, contrastando con el alza significativa en las acciones petroleras, mientras que el riesgo país ha superado los 570 puntos básicos, reflejando la creciente incertidumbre. El conflicto, que se intensificó con los ataques de drones iraníes a bases militares estadounidenses en Kuwait, incluyendo la base Ali al-Salem, donde también se encuentran tropas italianas, ha generado un episodio de flight to quality, es decir, una huida de los inversores hacia activos considerados refugio. Según informes de GMA Capital, el principal canal de transmisión de esta crisis hacia los mercados es el impacto en el precio del petróleo y las expectativas de inflación global. La preocupación central se centra en el estrecho de Hormuz, por donde transita cerca del 20% del petróleo comercializado a nivel mundial, y cualquier interrupción en este corredor estratégico podría generar un shock inmediato en los precios energéticos. De hecho, el precio del Brent superó los $90 por barril, con un aumento cercano al 28%, mientras que el WTI trepó más de 35%. Los granos también experimentaron avances, la soja subió un 1,7%, el trigo un 3,1% y el maíz un 2,4%. Este recrudecimiento del conflicto ha endurecido las condiciones financieras globales, con el índice de volatilidad VIX saltando cerca de un 35% en la última semana y los inversores aumentando su exposición a activos refugio. Las tasas de los bonos del Tesoro de Estados Unidos también han subido, el rendimiento a 2 años pasó de 3,38% a 3,6% anual, y el bono a 10 años subió de 3,96% a 4,11%. En el mercado de deuda argentino, los bonos en dólares reflejaron el deterioro del clima financiero internacional. El Global 2046 lideró las pérdidas semanales con una baja del 1,5%, seguido por el Bonnier 2038, menos 1,2%, mientras que el Global 2038 logró avanzar un 0,7%. El viernes, los bonos en dólares registraron bajas generalizadas, encabezadas por el Bonnier 2035, menos 1,6%, seguido por el Bonnier 2041, menos 1,3%, y el Global 2038, menos 1,2%. El riesgo país cerró en 575 puntos básicos, un 0,5% por encima del nivel de la semana pasada. El impacto en Argentina se tradujo en una suba del riesgo país y mayor volatilidad cambiaria, con el dólar mostrando episodios de presión durante la semana. Según un informe de Balance, el recrudecimiento del conflicto en Medio Oriente está teniendo un impacto mayor al inicialmente anticipado, principalmente por sus efectos sobre el mercado energético. La escalada bélica ha impulsado el precio del petróleo a niveles no vistos desde 2023. La clave, según la firma, reside en determinar si se trata de un shock de oferta transitorio o de un cambio más persistente en la dinámica energética global, ya que eso definirá el impacto final sobre la inflación y los mercados. El reporte de Balance advierte que, a diferencia de conflictos previos, el cierre del estrecho de Hormuz dejó de ser una hipótesis remota, con datos de alta frecuencia que muestran una caída en los flujos de crudo que atraviesan ese corredor estratégico, por donde pasa cerca del 50% de la producción de los principales países de la OPEP. En este contexto, el mercado ya comenzó a ajustar expectativas de política monetaria en Estados Unidos y pospuso el primer recorte de tasas de la Reserva Federal de julio a septiembre u octubre, lo que introduce mayor cautela y presión sobre los activos de riesgo. En Wall Street, los ADRs argentinos registraron mayoría de bajas en la última rueda. Banco Macro, menos 4,9%, Grupo Financiero Galicia, menos 3,4%, y IDN, menos 3,1%, lideraron las caídas. En contraste, las energéticas lograron destacarse, Vista avanzó 2,8% y YPF subió 2,5%. En el balance semanal, la mayoría de los papeles acumuló pérdidas de hasta 9,9%, lideradas por Ternium. Sin embargo, la suba del petróleo impulsó al sector energético, Vista ganó 8,4%, YPF subió 2,8% y Pampa Energía avanzó 1,5%. A nivel local, el S&P Merval avanzó 2,2% en pesos hasta los 2.626.114 puntos, mientras que medido en dólares subió 1,3% hasta los 1.778 puntos. Ternium, más 7,6%, y Aluar, más 6,4%,
se destacaron entre las acciones líderes, mientras que bolsas y mercados argentinos retrocedió 2,3%. En el acumulado semanal, Transener lideró las subas con un avance del 8,7% y YPF ganó 8,5%, mientras que BBV Argentina cayó 12% e IRSA perdió 10,5%. En el panel general, sobresalió Ferrum, con un salto del 14,4%. Grupo IEB señaló que el SIP Merval había logrado superar los 1.800 puntos en dólares durante la semana, aunque la volatilidad global revirtió parte de esa mejora. De esta forma, el índice acumula una caída cercana al 20% en dólares desde los máximos registrados en enero. Tobías Sánchez, portfolio manager de Cocos Capital, señaló que el primer trimestre está siendo negativo para el equity argentino, con una caída de la capitalización bursátil de las principales compañías locales de cerca del 12% en dólares, mostrando una corrección bastante generalizada entre sectores. El sector financiero fue el más golpeado, en parte por resultados de 2025 más flojos de lo esperado, con mayores niveles de mora y un crecimiento del crédito menor al previsto. Además, Sánchez remarcó que parte de la corrección se explica por factores externos. A pesar de que el contexto local venía mostrando señales relativamente positivas, como la apreciación del peso y la acumulación de reservas por parte del BCRA, el mercado local volvió a acoplarse al sentimiento internacional, en línea con otros emergentes, lo que se tradujo en una suba del riesgo país, concluyó. La situación actual exige un monitoreo constante de la evolución del conflicto en Medio Oriente y sus implicancias en la economía global y, en particular, en Argentina.